Bueno, cordial saludo. Eh, en esta presentación vamos a exponer lo que es el algoritmo de descomposición de Dancing Wolf. Las referencias para esta diapositiva fueron tomadas del libro Linear Programming and Network Flows de Basara Jarvis y Cherali, su edición publicada en el 2010. Bueno, ya que está su servidor, Juan Esteban Calle. Entonces, la presentación va a estar dividida en tres grandes partes. En la primera parte vamos a estar revisando algunos conceptos algebraicos, en la segunda vamos a entrar de lleno en lo que es el algoritmo de Dancing Wolf y en la tercera parte vamos a hacer un ejercicio numérico y terminaremos realizando un resumen del algoritmo de Dancing Wolf. Entonces, algunos conceptos algebraicos. Una combinación convexa, vamos a definir primero ese tema de que convexo, ¿sí? Una combinación convexa es una combinación lineal de vectores. Entonces, recuerden lo que es una combinación lineal, es coger dos vectores, cada uno multiplicarlos por un escalar y hacer la suma. Sí, pues definiendo combinación lineal para dos vectores, pero puede ser para n vectores, escoger escalares por vectores y sumarlos. ¿Qué de particular tiene una combinación convexa? Es que todos esos escalares por los cuales multiplicamos los vectores son números que entre todos suman 1 y son números no negativos. Esto implica también que los números están siempre entre 0 y 1. Más formalmente se puede decir que a un conjunto de vectores x1, x2 hasta xn, una combinación convexa se define como un vector de la forma, vector x de la siguiente forma: x igual a la sumatoria de j igual y hasta n de lambda j xj, ¿cierto? Donde la sumatoria de esos lambdas es igual a 1 y lambda j son mayores o iguales que 0. Y una particularidad es que una combinación convexa se dice que es estricta si no hay ningún lambda j igual a 0 o 1, es decir, que todos los lambda j están en el intervalo abierto 0, 1. Listo. Para aterrizar un poquito ese concepto, permítanme realizar eso. Digamos que yo tengo este puntico, ¿cierto? Que pueden ser vectores, ¿sí? Si yo defino la combinación convexa de ambos vectores, de ambos puntos, yo voy a... Todos los puntos que hacen parte de la combinación convexa son todos los puntos sobre el segmento de recta que une esos vectores. Si a mí me da por agregar otro puntico, vea, todos los puntos, disculpen ahí la torcida, todos los puntos que queden en este triángulo se van a poder representar como una combinación convexa de este puntico y este puntico. ¿Listo? Y eso nos da pie para introducir el siguiente concepto: conjunto convexo. ¿Qué es un conjunto convexo? Es un conjunto X que pertenece al espacio de super N, ¿cierto? X1, X2 hasta Xn. Ese conjunto es convexo si dados dos puntos o vectores cualquiera, X1, X2, la combinación convexa de esos vectores, lambda x1 más 1 menos lambda x2, también pertenece al conjunto, para todo lambda perteneciente a 0, 1. ¿Sí? Dense en cuenta que aquí estoy definiendo la combinación convexa de x1, x2, ¿cierto? Porque estoy obligando a que, si yo llamo a este lambda 1, dense en cuenta que lambda 1 más lambda 2 es igual a 1. ¿Sí? Entonces es una combinación convexa, es decir, todos los puntos. Bueno, veamos aquí. Gráficamente, lambda x1 más 1 menos lambda x2 genera el segmento recto entre x1 y x2, lo que vimos en la diapositiva anterior para los diferentes valores de lambda. ¿Sí? Pues vean este conjunto convexo. Si yo me paro aquí, hago un punto, me paro acá, hago otro punto, dense en cuenta que toda la combinación convexa de este con este sigue perteneciendo al conjunto que está representado por el triángulo. Pero esto no lo puedo hacer aquí, dense en cuenta, si yo hago este punto y trazo la línea, la combinación convexa, estos puntos ya están por fuera del conjunto, entonces se dice que este es un conjunto que no es convexo. Y otra definición es un punto extremo, ¿sí?
Un punto en X se dice extremo si no puede expresarse como combinación convexa estricta de otros dos puntos distintos de X. Es decir, que X igual a lambda x1 más 1 menos lambda x2 con lambda entre 0 y 1 va a ser que para que eso suceda, x1 debe ser igual a x2 y lo que debe ser igual a x es de la única forma que esto puede suceder. ¿Sí? Es decir, que x solo pudo expresarse en función de x1 y x2, donde x1 y x2 son los mismos valores. Hiperplano, bueno, un hiperplano es la generación del concepto de una recta en E super 2. ¿Sí? En E super 3 un hiperplano es un plano. Y algo importante para considerar es que un hiperplano divide al espacio en dos semiespacios. ¿Y qué pasa con esos dos semiespacios? Arman lo que se denomina, o con muchos semiespacios, arman lo que se denomina un conjunto poliédrico. Que un conjunto poliédrico es la intersección de un número finito de semiespacios. ¿Listo? Vamos a entrar ahora sí en el algoritmo de Danzig-Wolf. Entonces, vamos a considerar el siguiente programa lineal, donde X es el conjunto poliédrico representados por restricciones con cierta estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad de este problema de programación lineal? Que tenemos las restricciones divididas en dos partes, las AX iguales a B y las de X iguales a D. Y las de X iguales a D vamos a decirles que son las que me forman mi conjunto X o mi poliedro X. ¿Listo? Si vamos a hacer esta suposición, ¿listo? Vamos a suponer que X es acotado y que cualquier punto X que pertenezca a X se puede representar como la combinación convexa de el número finito de puntos extremos de X. ¿Sí? Lo que conversamos ahorita, cualquier punto de un conjunto convexo puede ser representado como la combinación convexa de los puntos extremos. ¿Sí? Entonces vamos a anotar esos puntos extremos de x1, x2 hasta xt. Cualquier punto convexo se puede representar así. X igual a la sumatoria de j igual a 1 hasta t, los lambda j xj, donde la sumatoria de los lambda es igual a 1 desde 1 hasta t, y todos los lambda j son mayores o iguales que 0 para j que va de 1 a t. Listo. Vamos a transformar este problema inicial que habíamos visto en lo que vamos a denominar el siguiente problema maestro. ¿Sí? En este problema. Entonces, X, ¿cierto? De la diapositiva anterior ya lo definimos como esto. Como la sumatoria de j igual a 1 hasta t, lambda j xj. ¿Sí? Entonces, este problema, reemplazando x, ¿sí? Entonces recuerden que reemplazando x por esa expresión que vimos anteriormente, llegamos a esto, ¿cierto? Aquí teníamos c por x lo reemplazamos como por lambda j xj, ¿cierto? Esto lo podemos representar como la sumatoria de j igual a 1 hasta t xj lambda j, ¿sí? Aquí teníamos a x igual a b, lo reemplazamos por esta expresión, sumatoria de j igual a 1 hasta t xj lambda j igual a b, y agregamos la restricción de los lambda j, ¿sí? Dense en cuenta que aquí las x no son variables. Aquí estas xj son puntos extremos del conjunto x, es decir, vamos a suponer que los conocemos y que ese conjunto es acotado y que por lo tanto hay un número de puntos extremos finito, ¿cierto? Hay t puntos extremos. Este problema maestro, vean que es un problema en las variables lambda. Listo, aquí lo que debemos encontrar son los valores de lambda. Pero
Si ustedes se ponen a ver, van a ver tantos lambdas como puntos extremos de este conjunto existan y eso puede ser innumerable. ¿Sí? Puede ser un número muy grande. Entonces vamos a buscar una estrategia para poder resolver este problema maestro de una forma más inteligente. Listo. Entonces aquí lo que decíamos, enumerar cada uno de los puntos extremos puede resultar siendo una tarea muy difícil. ¿Sí? Vamos a buscar esa estrategia. Vamos a suponer que conocemos una solución básica factible inicial, ¿cierto? Recuerden que del problema maestro estamos trabajando con las variables lambda, entonces conocemos las lambdas que son variables básicas, que son básicas y conocemos sus valores. ¿Cómo se vería representada la tabla del simple revisado del problema maestro? ¿Sí? Sería representada así. Veamos qué significan cada uno de esos términos. Entonces, W alfa, ¿cierto? Estamos acostumbrados en el simple revisado a solo ver W, ¿sí? Aquí vamos a diferenciar alfa de W, ya vamos a ver qué, pero pues ese W alfa es ese C sub B, B inversa, C sub B gorro, B inversa, recuerden que C sub B no es el coeficiente de las variables básicas del problema maestro, ¿cierto? Y esos coeficientes de las variables básicas esos coeficientes de cosas de las variables básicas hacen referencia a ¿qué? A multiplicar el vector C, ¿cierto? Del problema original por el punto extremo XJ, ¿sí? B barra, aquí es igual a B inversa por B1, ¿cierto? ¿Y de dónde viene este B1? Del que la última restricción de un problema maestro siempre va a ser la restricción de la sumatoria de los lambdas iguales a 1. ¿Sí? Entonces vean un poquito de la transformación. Y ese W alfa, ¿sí? W va a hacer referencia a las variables duales asociadas a este conjunto de restricciones. Y alfa va a ser un escalar que va a ser la variable dual asociada a esta segunda restricción. Listo. ¿Qué hace el simple revisado? Entonces el simple revisado procede en cada iteración decidiendo si entrar o no una variable no básica. Si no hay variables no básicas candidatas para entrar, se concluye que la solución es óptima. Entonces, recordemos que el simple revisado va a buscar ese zk menos ek tal que sea el máximo zj menos ej, ¿cierto? ¿Esto qué son? El renglón cero de todas las lambda j, ¿sí? Y ese renglón cero de la lambda j, zj menos ej, del simple revisado, recordemos que se puede escribir. En el simple nosotros decíamos w por a menos c. Aquí hacemos esa transformación, ya w no es solo w, sino que es w alfa por axj1 menos cxj. Y eso, reestructurando un poquito, es buscar el máximo valor para j que va desde 1 hasta t de w a xj más alfa menos xj. Note que esos xj no son variables, son puntos extremos del conjunto poliédrico X. Si nosotros al resolver esto encontramos, recuerden que este es un problema de minimización, si el máximo es 0, entonces el resto de los zj menos ej son menores o iguales que 0, por lo tanto la solución es óptima. Si no, si zk menos ek es mayor que 0, entonces la variable no básica lambda k puede entrar a la base. Noten esto, pues que el máximo zj menos ej nunca puede ser menor que 0. ¿Por qué? Porque las variables básicas van a tener su renglón 0 igual a 0.
Entonces, aquí viene la magia de Dancing Wolf. Entonces, recuerden, nosotros podríamos resolver este problema de acá. Buscar el máximo y enumerar todos los XJ y hacer estas cuentas. ¿Sí? Pero hacer esto equivale a resolver el siguiente problema de programación lineal, que de ahora en adelante vamos a llamar subproblema, al cual vamos a decir que tiene una estructura que lo hace fácil de resolver. Ahorita en el ejemplo vemos. Entonces, encontrar este máximo es equivalente a resolver este problema de programación lineal, a maximizar W menos C por X más alfa, sujeto a que los X pertenezcan al conjunto X, ¿cierto? Este problema de buscar el máximo entre varios puntos lo volvimos un problema de programación lineal. Dense en cuenta cómo podemos justificar esto, este paso de aquí hasta aquí. Es que X, al ser un poliedro, cualquier función lineal se maximizará en los puntos extremos de X. ¿Y cuáles son los puntos extremos de X? Los XJ. ¿Listo? Entonces vamos a estar concentrados en resolver este subproblema. Entonces, vamos a decir, sea xk una solución óptima para el subproblema anterior, donde la función objetiva equivale a zk menos ck. Recuerden que va a ser el renglón cero de xk en el problema maestro. Entonces, si xk menos ck es igual a 0, entonces la solución que tenemos es una solución óptima. ¿Sí? Porque el máximo del renglón 0, el número más grande del renglón 0, que es lo que buscamos cuando estamos en un problema de minimización, es 0. Terminamos. Pero si ese zk menos ck es mayor que 0, entonces lambda k entra a la base. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento de entrar a la base? Entonces, vamos a actualizar la columna de lambda k, que es la variable que entra a la base. Entonces, si nosotros recordamos la estructura de lambda k en el problema maestro, las primeras filas de lambda k están asociadas a ese conjunto de restricciones 1 a xk, y la última componente lambda k viene a la restricción de la que la sumatoria de lambda k es igual a 1, ¿cierto? Entonces, el último componente de la columna lambda k es 1, ¿sí? Y si recordamos del simple revisado, ¿cómo se actualiza una columna de la variable que va a entrar a la base? Se actualiza haciendo la multiplicación de b inversa por a sub k. En este caso a sub k es a xk1. Listo. Bueno, note que yk no puede ocurrir, ya que se asumió que yk menor o igual que 0 no puede ocurrir, porque ya se asumió que x es acotado. Entonces, vamos a entrar el arreglo zk menos ck dentro de la base, zk menos ck y dentro de la base, no, dentro de la tabla del simple revisado, lo vamos a agregar aquí al ladito, ¿sí? Y aquí, estando aquí, vamos a realizar la prueba del cociente mínimo, ¿sí? Que la prueba del cociente mínimo son todos los elementos de este vector, cada uno de esos elementos de ese vector divididos por yk, así como nos lo representa esta expresión, ¿sí? De ahí escogemos el mínimo, es decir, el que acota, el que frena el crecimiento de la variable lambda k que quiero entrar a la base. Y habiendo decidido cuál es la que sale, actualizamos este tablero, ¿sí? Lo actualizamos y el proceso se repite hasta llegar al óptimo, ¿sí? Vamos a aterrizar esos conceptos con el siguiente ejemplo numérico. Entonces,
vamos a minimizar menos 2x1 menos x2 menos x3 más x4 sujeto a que x1 más x3 es menor que 2, menor o igual que 2, a que x1 más x2 más 2x4 menor o igual que 3, a que x1 es menor o igual que 2, a que x1 más 2x2 menor o igual que 5, a que menos x3 más x4 menor o igual que 2, a que 2x3 más x4 menor o igual que 6, y que todas las x son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué, pero vamos a definir. Entonces, lo primero que es definir cuáles son las restricciones, ¿sí? Que me van a conformar mi conjunto X, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver por qué, pero dense en cuenta esa particularidad. Escogí en este caso, para que fuera mi X, estas 4 restricciones de aquí, ¿cierto? Y pues con esta que los valores sean no negativos. Ahorita vemos esa particularidad en que me va a ayudar. Pero entonces, listo. Tengo escogidos mis X. Reflexionemos un poquito sobre ese conjunto. Dense en cuenta que ese conjunto X, ¿sí? Yo lo puedo partir a su vez en 2, ¿sí? En X1, que es el conjunto formado por las restricciones 3 y 4, es decir, por esas restricciones, si graficamos X, X1 nos da esto, y que X2 es la región factible acotada por estas otras dos restricciones y por supuesto por las de no negatividad. Es decir, que nosotros podemos decir que X es el conjunto que tiene sus primeras dos componentes en X1, en el conjunto poliédrico X1, ¿sí? Que es el asociado a las restricciones 3 y 4, y que X tiene sus últimas dos componentes en el conjunto poliédrico X2, asociado a las restricciones 5 y 6. El conjunto poliédrico que representa la región factible del problema completo debe ser un subconjunto de X. Dense en cuenta por qué, porque a ese X, a este conjunto poliédrico, le deberíamos agregar estas dos restricciones, lo que me deberían hacer que el conjunto sea igual o más pequeño. ¿Sí? Es por esto que decimos que el conjunto poliédrico del problema original debe ser un subconjunto de X. Entonces, representación del conjunto X. Cualquier punto de X se puede expresar como la combinación convexa de los puntos extremos de X. Notemos que X tiene 16 puntos extremos. 4 asociados a X1 por 4 asociados a X2. ¿Cómo así? Si yo cojo este puntico, ¿cierto? Lo puedo coger con este y este. Y eso me va a dar me va a dar 4 puntos extremos para X. ¿Cierto? Pero si yo cojo este con estos otros 4 me da 8, y si yo cojo este con estos 4 me da 2, y si yo cojo este con estos otros 4 me da los 16 puntos extremos de X. Entonces X tiene 16 puntos extremos. Es decir, y cualquier punto extremo yo lo puedo definir como, cualquier punto extremo de X como la sumatoria de J igual a 1 hasta 16 de los lambda J XJ, ¿sí? Donde la sumatoria de J igual a 1 hasta 16 de los lambda J es igual a 1. Y volvemos a decir que lambda J es mayor o igual que 0 para J igual de 1, 2 hasta 16. ¿Sí? Aquí J son los puntos extremos de X. Así podemos ya definir nuestro problema maestro. Y el problema original lo reescribiríamos así. Minimizar la sumatoria de J igual a 1 hasta 6 de los C por XJ. Recuerden, reemplazamos X por la expresión XJ lambda J. ¿Sí? Aquí que aparecía X, lo reemplazamos por esta expresión XJ lambda J, entonces vamos a tener nuestras restricciones de la forma de un problema maestro. Y ahí, que es cada uno de esos elementos que tenemos, C es menos 2, menos 1, menos 1, 1, A es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, y B es 2, 3. Recordemos el problema original, ¿cierto? A, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 2, vean B, 2, 3, y C, menos 2, menos 1, menos 1, 1. Lo que tenemos aquí. Listo.
Entonces, bueno, para poder aplicar el simples revisado, recordemos que debemos tenerlo en la forma estándar. Aquí, bueno, tenemos en la forma estándar minimizar, no va a haber problema con eso. Entonces, como teníamos que esa restricción menor igual que B, vamos a agregar las variables de holgura asociadas a cada una de esas restricciones, y a esas variables de holgura las vamos a llamar S, ¿sí? Bueno, y aquí también debemos definir que todos los S son mayores o iguales que 0. Listo. Entonces, vamos a empezar a iterar. Listo, ya le dimos forma a nuestro problema maestro, vamos a empezar a iterar. Y ahora empezamos a iterar con una solución básica factible inicial. Dense en cuenta que una solución básica factible inicial, ¿sí?, contiene como variables básicas a S1, S2 y lambda 1, ¿cierto? Donde S1 es la variable de holgura asociada a la primera restricción de esta forma, S2 es asociada a la segunda restricción, y lambda 1 es la variable básica asociada a la tercera restricción, donde lambda 1 es el lambda asociado al punto extremo x1, que lo definimos como el origen, ¿sí? Entonces, des en cuenta que si uno define lambda 1 como la variable asociada a x1, donde x1 es el origen, 0, 0, 0, 0, des en cuenta que lambda 1 va a tener valores 0 en estas dos restricciones, ¿cierto? Porque a por xj va a ser 0, ¿sí? Entonces lambda 1 va a tener aquí un cerito, aquí otro cerito y aquí un 1, ¿sí? Y tiene forma de variable básica, porque además aquí el c por xj también resulta siendo 0. Entonces una solución básica factible inicial nos salió fácil en ese momento. Si quieren ver pues la generalización de cómo calcular una solución básica factible inicial, pueden referirse al texto guía, a la sección 7.3. Entonces aquí lo que decíamos, como x1 es igual a 0, 0, lambda 1 tiene coeficiente 0 tanto en la restricción 1 como en la restricción 2, por lo tanto puede ser considerada como variable básica asociada a la restricción 3, ya que solo aparece con coeficiente 1 en dicha restricción. Y armamos así nuestro tablero simple revisado inicial, ¿sí? Donde aquí están los coeficientes asociados a S1, aquí están los coeficientes asociados a S2 y aquí están los coeficientes asociados a lambda 1, ¿cierto? Mis variables básicas son S2, S3, renglón 0 en 0 cada una, ¿cierto? S1 solo aparece en esta primera restricción, S2 en la segunda y lambda 1 en la tercera restricción. Teniendo esto, ¿cuál es el paso del simple revisado? Preguntarse cuál es la variable no básica que debe entrar a la base buscando el máximo valor del renglón 0, ¿sí? Donde el renglón 0, todos los términos del renglón 0 de las variables no básicas tienen esta forma, zj menos cj, ¿sí? Ahorita que empecemos a iterar, también hay que tener cuidado en ver cuando estas variables empiecen a salir de la base y se conviertan en no básicas. También hay que estar reflexionando si alguna de estas, si S1, S2 y lambda 1 pudiesen entrar a la base. Entonces, bueno, recordemos que esa tabla tiene la siguiente estructura genérica, ¿sí? W alfa, B inversa, C gorro B barra,
¿sí? Donde W alfa equivale a tener C gorro sub B, B inversa, donde ese C gorro sub B son los coeficientes de las variables básicas, donde los CJ son los XJ, para cada variable básica lambda J, ¿sí? Y donde B barra es igual a B inversa por B1, que es lo que veíamos ahorita en la teoría. Dado eso, ¿sí? Vamos a volver a hacer la misma demostración que ahorita. Entonces, calcular el máximo ZJ menos EJ para J igual 1 hasta 16 equivale a calcular el máximo de, que es ZJ. ZJ es esta expresión, W alfa por AXJ1, ¿sí? Y CJ, como habíamos visto, es CXJ, ¿sí? Haciendo la operatividad de esto, W queda W por XJ, alfa por 1 alfa, ¿cierto? Menos CXJ. Sacando factor común XJ, yo podría escribir esto como el máximo para J igual a 1 hasta 16 de WA menos C por XJ más alfa, lo que equivale a resolver. Sabemos por qué el problema lineal de maximizar WA menos C por X más alfa sujeto a que X pertenezca a X, y aquí la variable va a ser X, ¿sí? Y esa X yo la voy a llamar mi XK, que va a ser la que va a entrar a la base, ¿sí? Entonces, pastelemos un poquito aquí, vamos a encontrar cuál es el subproblema, maximizar WA menos C por X más alfa, sujeto a que X pertenece a X, reemplazando se obtiene, entonces, W por A, ¿cierto? Menos C por X más alfa. Veamos que alfa es 0, ¿cierto? W es 0 también, ¿sí? Y la operativa de eso que me da, maximizar 2x1 más x2 más x3 menos x4, sujeto a que x pertenece a x. Y aquí vamos a disfrutar, para resolver este problema de maximización, vamos a disfrutar de lo que descubrimos de ese conjunto X, que hace que sea un problema fácil de resolver, ¿sí? Entonces, ese problema, donde X son, el conjunto periódico X son estas restricciones, se puede resolver gráficamente descomponiendo en los siguientes dos subproblemas, ¿cierto? Maximizar 2x1 más x2 sujeto a las restricciones que involucran a x2 y a x1, y maximizar x3 menos x4 sujeto a las restricciones que tienen que ver con x3 y x4. ¿Listo? Bueno, entonces, resolviendo ese problema, ¿qué obtenemos? Este primer subproblema, maximizar 2x1 más x2, dense en cuenta que ¿dónde va a estar el máximo? Cuando x1 y x2 puedan ser lo más grande posibles, ¿sí? Y si aquí lo podemos hacer por evaluación exhaustiva, evaluar aquí, aquí y aquí, ¿sí? Y nos damos cuenta que el óptimo lo encontramos aquí, en este punto 2, 3 medios, ¿sí? Análogamente, trabajando para este problema, encontramos que el óptimo lo encontramos en este punto. Podemos evaluar la función objetiva en cada uno de los tres puntos. Entonces, ¿cuál es la solución del subproblema? La solución al subproblema 1, 2, 3 medios, ¿sí? Y la solución al subproblema 2, 3, 0. Es decir, bueno, y esta función objetivo, o sea, evaluando 2, 3 medios, 3, 0, pues den en cuenta 2 por 2, 4, más 3 medios, 4 más 3 medios da 4 más 1.5, 5.5, más 3, 8.5, menos 0, 8.5. O, que es lo mismo decir, 17 medios.
Entonces vamos a decir que a la base entra el lambda 2 asociado a x2. ¿Sí? Entonces, cuando definimos cuál es la variable que entra, ¿cuál es el siguiente paso del simple revisado? Actualizar la columna de la variable que entra. Entonces, vamos a actualizar y2 asociada a lambda 2. Entonces, ya habíamos definido y2 es igual a b inversa por axk1, ¿sí? Donde ax2 es igual a esto que es a por eso que es xk, que lo acabamos de encontrar, o x2 que lo llamamos. Eso me da 5/7 medios, ¿sí? Y b inversa, si recordamos b inversa, entonces en cuenta que en la iteración inicial b inversa es la identidad por cualquier vector da ese vector, ¿cierto? O sea que y2 es igual a 5/7 medios 1. Teniendo la variable que actualiza la columna de la variable que entra a la base, procedemos a realizar la prueba del cociente. Para realizar la prueba del cociente insertamos toda la columna completica, ¿cierto? A la derecha de la tabla, ¿sí? Aquí ingresamos la columna completica. Recuerden que el renglón 0 de lambda 2 es el resultado de la función objetiva, 8.5 o 17 medios. Realizamos la prueba del cociente, que es 2 dividido 5, 2 quintos, 3 dividido 7 medios es 6 séptimos, 1 dividido 1 es 1. ¿Cuál es el número más pequeño? 2 quintos, es decir que ese 1 es la variable que sale de la base y vamos a pivotear sobre este valorcito. ¿Y qué significa pivotear sobre este valorcito? Es que a este valorcito, a partir de operaciones de renglón, le vamos a poner 1, ¿cierto? Y al resto de valores de esta columna le vamos a poner 0, a partir de operaciones de renglón, ¿sí? Entonces, haciendo toda esa operatividad, llegamos al siguiente tablero. Por ejemplo, podemos una verificación rápida. Todo esto dio 5, me va a quedar 1 quinto, 0, 0, 2 quintos, 1, 2 quintos. 1 quinto, 0, 0, 0, 0, 0, 2 quintos. ¿Sí? Y recuerden que en la función objetivo estamos minimizando. La función objetivo pasó de 0 a menos 17 quintos. ¿Sí? Y ya tenemos valores para lambda 1 y para lambda 2. Y para S2, que son mis variables básicas en este momento. Pero recuerden que esta es la solución, la estamos leyendo para el problema maestro. Si queremos explorar cuál es la solución del problema original, entonces, ¿qué debemos hacer? Multiplicar lambda 1 por x1 más lambda 2 por x2. ¿Sí? Entonces, lambda 1 por x1, que es el origen, más lambda 2 por x2, que recuerden era 2, 3 medios, 3, 0. ¿Sí? Lambda 1, que es 3 quintos, más el vector de ceros, más el vector nulo, más 2 quintos por 2, 3 medios, 3, 0. Es decir, que la solución en nuestra primera iteración dio esto. Y la función objetivo, esto. ¿Sí? Y vámonos a repetir el proceso, ¿cierto? Vamos a preguntarnos cuál variable es candidata para entrar a la base resolviendo el subproblema, ¿sí? Entonces, ya en el subproblema veamos que W es menos 17 décimos 0, ¿cierto? Alfa sigue siendo 0 y ya tenemos todos los elementos para armar el subproblema. WA menos C, menos 17 décimos 0 por A menos C, me da 3 décimos 1 menos 7 décimos menos 1. Por consiguiente, el subproblema es maximizar 3 décimos de x1 más x2 menos 7 décimos de x3 menos x4 más 0 más alfa, su beta x pertenece a x. Utilizando la misma estrategia del problema anterior, ese problema lo podemos resolver partiéndolo en dos, ¿cierto? En este subproblema 1 y en este subproblema 2.
Gráficamente encontramos que la solución para el subproblema 1 es 0,5 medios y gráficamente observamos que la solución para el subproblema 2 es 0,0. Es decir, que la variable que va a entrar a la base, lambda 3, es la asociada a x igual a 0,5 medios 0, 0. ¿Sí? Y la función objetiva asociada a esa solución, a esa xk que va a entrar a la base, es 5 medios. Eso fue lo que decimos. Volvemos y repetimos. ¿Cuál es el siguiente paso del simple revisado? Es actualizar la columna de la variable que entra a la base. Ya se vuelve más interesante porque ya b inversa no es la identidad. ¿Sí? Entonces vamos a actualizar y3. Y3 es b inversa por por b inversa que multiplica a x3, 1. ¿Sí? Entonces, b inversa, bueno, vamos en orden. AX3 esto es A, esto es X3, ¿cierto? O sea, que AX3 es 0,5 medios. B inversa, ¿cierto? ¿Que dónde lo tomamos? Ten en cuenta que lo tomamos del tablero, esto es B inversa. Cuando nosotros pivoteamos, ya B inversa nos queda actualizadita. Ahí está. Menos, está un quinto menos 7 décimos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es B inversa por AX31, 0,5 medios y agrego este unito. Y eso queda 0,5 medios 1. Hago que la prueba del cociente mínimo, agrego Y3 a la derecha junto con su renglón 0, que recuerden que su renglón 0 lo encontramos cuando resolvimos el subproblema. Aquí está 0,5 medios 1, que fue lo que nos dio Y3, 0,5 medios 1, que fue lo que nos dio Y3, y 5 medios, que fue lo que nos dio la solución del subproblema. Realizando la prueba del cociente, ¿qué tenemos? 0 dividido 2 quintos da 0, 5 medios dividido 8 quintos, perdón, 2 quintos dividido 0, bueno, esto no la cota, esto da infinito, 8 quintos dividido 5 medios da 16/25, 3 quintos dividido 1 da 3 quintos, es decir que este jovencito es el que sale de la base, sale lambda 1, ¿sí? Entonces sacamos lambda 1 de la base y pivoteamos sobre este valorcito, es decir, que a este valorcito ya está en 1, lo dejamos en 1 y vamos a poner un 0 aquí a través de operaciones de renglón, un 0 acá, un 0 acá, ¿sí? Y al realizar eso, yo solo me voy a preocupar por los resultados de esta tabla, ¿sí? Por mirar entonces, por ejemplo, para volver esta fila, para poner un 0 en esta fila, ¿qué necesito hacer? Multiplicar por menos 5 medios esta y sumar, ¿sí? Y al hacer esas operaciones, esto es lo que obtenemos. Vean que la función objetiva de menos 17 quintos pasó a menos 49 décimos, ¿sí? Y que tenemos valores para lambda 2, S2 y lambda 3. Aquí nos interesa mucho este lambda 2 y este lambda 3 para poder volver a conocer cuál es la solución en la que estamos del problema original, la mejor solución factible encontrada hasta el momento. Del problema completo está dado por lambda 2x2 más lambda 3x3, donde lambda 2 es igual a 3 quintos. Bueno, ahí hicimos la corrección, que estaban trocados los valores de lambda 2 y lambda 3.
encontramos que nuestra mejor solución actual hasta el momento es 4 quintos, 21 décimos, 6 quintos, 0. ¿Sí? En la siguiente iteración, entonces recuerden, debemos siempre reflexionar, ¿sí?, cómo son estos señores, ¿cierto? El renglón 0 para S1, S2 y lambda 1, ¿sí? Dense en cuenta que aquí no tenemos valores positivos, ninguna de las variables asociadas a estos términos es candidata para entrar, ¿cierto? W1 es menor que 0, ese 1 no es elegible para entrar a la base en este momento. Y menos 5 medios, es decir, alfa es menor que 0 también, lambda 1 es elegible para entrar a la base en este momento. Para encontrar la variable que entra a la base, volvamos y resolvamos el subproblema. Entonces, vuelve y juega. Volvemos a definir el subproblema, WA menos C por X más alfa, donde WA menos C es esta expresión, W menos 5 quintos 0 por A, que es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, menos C, que es menos 2, menos 1, menos 1, 1, eso me da 4 quintos 1 menos 1 quinto menos 1, por consiguiente el subproblema queda definido de la siguiente forma, WA menos C por X, es decir, 4 quintos por X1 más 1x2 menos 1 quinto x3 menos 1x4 más alfa, que es menos 5 medios. Sujeto a que X perteneciente a X, utilizando la misma estrategia para resolver ese subproblema, partiéndolo en dos subproblemas, en el subproblema 1 y en el subproblema 2, que obtenemos que me llevo estos dos términos a maximizar aquí, maximizar 4 quintos de x1 más x2 sujeto a que a este pedazo de restricciones, y aquí obtengo que x1, x2 es igual a 2, 3 medios. Y por este lado, vuelve y juega la misma solución, ¿sí? x3, x4 igual a 0. Es decir, que la solución al problema es 2, 3 medios, 0, 0 y la función objetiva es 3 quintos. ¿Sí? ¿De dónde viene ese 3 quintos? De 4 quintos por 2, 8 quintos, más 3 medios, menos 5 medios. Eso da 3 quintos. Entra la base lambda 4 asociado a x4, 2, 3 medios, 0, 0. ¿Sí? Actualizamos la columna asociada a lambda 4 como b inversa, ¿sí? Y4 que es igual a b inversa por ax4, 1. Calculamos ax4, 2, 7 medios. Calculamos y4 basados en el resultado de x4 y b inversa. Verifiquemos, veamos b inversa que era lo que era. B inversa era 1 quinto menos 1 quinto menos 1 quinto, 0, 1, 0, 0 menos 5 medios, 1. 1 quinto menos 1 quinto menos 1 quinto, 0, 1, 0, 0 menos 5 medios, 1. Por ax4, que ya nos dio 2, 7 medios por ax4, 1. Agrego el 1, haciendo esas multiplicaciones, eso queda 2 quintos, 3 quintos, 3 quintos. ¿Cierto? Agrego esa columna con su renglón 0 respectivo al tablero del simple revisado, ¿sí? Y aplico la prueba del cociente mínimo. Y aplico la prueba del cociente mínimo, entonces agrego 3 quintos, 2 quintos, 3 quintos, 3 quintos. Y hacemos la prueba del cociente mínimo. 2 quintos dividido 2 quintos, 1. 1 décimo dividido 3 quintos. Da un sexto, 3 quintos dividido 3 quintos da 1.
elegimos S2 para salir de la base y pivoteamos sobre Y2, 4. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Dividir por 3/5 toda esta fila y eso nos va a permitir que haya un 1 y después a través de operaciones de renglón pivoteando sobre este elemento vamos a hacer estos ceros y estos ceros. Realizando esas operaciones de renglón obtenemos lo siguiente. La siguiente tabla del simple revisado. Entonces recordemos, nuestra función objetiva anteriormente había dado menos 49 décimos, que es menos 4.9. Se siguió reduciendo, estoy minimizando, pasó a menos 5. Y la mejor solución factible hasta el momento está dada por la combinación convexa siguiente, ¿cierto? Lambda 2 es un tercio, lambda 4 es un sexto y lambda 3 un medio. Un tercio, aquí vuelve a haber otro error, un tercio, un medio lambda 3, muy bien, y un sexto lambda 4 por x2, x3, x4. ¿Sí? Y eso me da que la solución actual es 1, 2, 1, 0. Pegamos la chequeadita para la siguiente iteración. Me pregunto, ¿hay algún valor aquí que sea mayor que 0? ¿Sí? No, ¿cierto? W1 y W2 son menores que 0, es decir, S1 y S2 no son candidatos para entrar a la base en este momento. Y alfa es igual a 0. Es decir, que lambda 1 tampoco es candidata para entrar a la base en este momento. El nuevo subproblema me queda de la siguiente manera. Vamos a maximizar W a menos C por X más alfa, resulta que X pertenece a X, donde W, ¿qué es? W es menos 1, menos 1. ¿Sí? A, ya sabemos que es, menos C. Eso que me da 0, 0, 0, menos 3. Por consiguiente, el subproblema se trata de maximizar 0x1 más 0x2 más 0x3 menos 3x4 más 0, sujeto a que X pertenezca a X, utilizando las mismas estrategias anteriores que obtenemos, que el máximo se logra en 0, 0. Entonces, el máximo se logra en 0, 0, pero aquí hay soluciones óptimas alternativas. Ten en cuenta que x1 y x2 pueden tomar cualquier valor que respete estas restricciones y el máximo no va a cambiar, ¿sí? Lo mismo aquí, x4 puede tomar cualquier valor que respete esas restricciones y el máximo no va a cambiar. Hay soluciones múltiples alternativas tomando las soluciones del origen, ¿cierto? Nos damos cuenta que el máximo de eso es 0. ¿Sí? ¿Y eso qué nos indica? Que no existe variable no básica candidata para entrar, por lo tanto hemos llegado al óptimo. ¿Sí? Repasando, ¿qué tenemos? Que el óptimo son esos valores de x, 1, 2, 1, 0, con función objetivo z igual a menos 5. Por lo tanto, hemos llegado a la función, al óptimo. Resumiendo el algoritmo, ¿qué hicimos? A ver, primero lo que hicimos fue, seleccionamos las restricciones fáciles, ¿sí? Conociendo ya esas restricciones fáciles, expresamos de esas restricciones fáciles cuáles eran el punto extremo definidos por esas restricciones y dijimos que esas restricciones íbamos a decir que conforman el conjunto X. Entonces definimos los conjuntos extremos y metimos los conjuntos extremos para definir el problema maestro, ¿sí? Entonces, para resolver el problema maestro definimos un subproblema, ¿cierto? Que nos permitiera para encontrar
renglón 0 máximo, ¿sí? El renglón 0 más grande. Resolvimos ese subproblema y encontramos cuál era la variable candidata para entrar a la base. Si la función objetivo no nos daba 0, seguíamos iterando. Si nos daba 0, ahí parábamos y ya habíamos llegado a la solución óptima. Si no, ¿qué hacíamos? Si no llegamos a la óptima 1, actualizamos la columna de la variable que entra, ¿cierto? Entonces, actualizamos la columna asociada a lambda 2 y esa asociación de esa columna la calculábamos como y2 igual a b inversa por ax, llamamos en la segunda iteración y2 igual a b inversa por ax2, 1, ¿sí? Hacíamos la prueba de cociente para definir la variable que salía y pivoteábamos para actualizar el tablero, y al actualizar el tablero volvíamos a definir, ya teníamos nuevos valores para w y para alfa y redefiníamos el subproblema, ¿sí? Lo volvíamos a resolver y seguíamos iterando, ¿sí? Entonces, elementos para tener en cuenta, las fórmulas para tener en cuenta en el algoritmo de Dancing-Wolf, recuerden que es YSK, que es la forma de actualizar la variable, es b inversa por xk1, ¿sí? La forma que tiene el tablero es siempre revisado del problema maestro, ¿cierto? Entonces, este es el problema maestro y cuál es la forma definida para el subproblema. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima edición.